aprendí a liderar desde la vulnerabilidad. Y eso para mí, la verdad, hoy te digo, soy un convencido de que sigo aprendiendo y me sigo sentando. Hoy soy el vicepresidente comercial de Alpina. Y es un cargo supremamente bonito, con una responsabilidad gigantesca. Y de mi mesa, de mi equipo directivo, soy el que menos sé. Yo no he vendido nunca un Bonjour. Entonces, la forma de liderar mía no puede ser, vengan, yo les digo cómo vender Bonjour. Yo tengo que ser consciente de eso. Y partir de esa vulnerabilidad mía, a decirles, bueno, vengan, enséñenme a vender. Y vengan, yo los acompaño, porque mi silla está para ayudarlos a ustedes, no para que ustedes me ayuden a mí. Bueno, Alejandro Villa. Alejo, bienvenido al podcast de Pose Herrera Ruiz. Hombre, muchas gracias. Feliz de estar acá. Muchas gracias. Estamos aquí haciendo una secuencia, Alejo, de gente valiosa en nuestro equipo de trabajo, que ha sido muchísima gente. Pero estamos haciendo reconocimientos a esfuerzos, a trabajos, a éxito profesional y hablemos un poco de carrera profesional. Y gracias por atendernos en nominación. Bienvenido. Pues orgulloso y feliz, honrado. De verdad por la invitación, mil gracias. Muchas gracias, Alejo. Hoy estamos haciendo también una invitación especial. Hoy nos acompaña Isabela Guzmán de nuestro equipo de litigios. Isabela es abogada de nuestra firma y queremos darle esas visiones distintas que son de nuestros equipos de trabajo, no solo de quienes estamos, digamos, o quienes somos socios de la firma, sino los abogados. Entonces, bienvenida, Isabel. Muchas gracias, Andrés. Bienvenido, Alejandro. Gracias. Valiosísima esta invitación también para mí, poder estar acá en este espacio y conocer más de ti, de tu trayectoria y, cómo no, hablar un poco más de este campo que pues compartimos, que es el derecho y que de alguna u otra forma nos trajo aquí hoy. Bueno, mira, hoy vamos a hablar, quiero algo muy especial, es que hablemos de montañismo y hablemos de las cimas y hablemos de cumbres. Perfecto. Ese va a ser un tema, pero claramente tenemos que hablar de carrera profesional, vamos a hablar de familia, de logros y claramente, digamos, también de tu reciente nombramiento como el presidente comercial de Alpina, que ese es el primer hito que rompe, ¿no? Abogado, Pose Herrera Ruiz, ahorita vicepresidencia comercial, y entonces que veamos todas esas facetas. Alejandro, además también como miembro de la familia, esposo de Melissa, Claro. Papá de 2 hermosas niñas, y quiero que también hablemos de eso. Entonces, bienvenido, Alejandro, porque nos cuentas un poco Pues de esa trayectoria profesional y esa historia, un poquito, esa carrera profesional. claro que sí. Hasta ahora. Pues a ver, todo arrancó, estudié Derecho en Medellín, yo soy de Medellín, estudié Derecho en Medellín, en la Bolivariana, y luego de graduarme me fui a mejorar mi inglés a Estados Unidos y de regreso llegué a Bogotá con intención de especializarme en impuestos. Esa era, digamos, como la línea de las carreras, de las clases que había visto en la universidad que más me habían llamado la atención, había sido esa. Entonces llegué aquí a estudiar al externado y muy rápidamente pues llegué aquí a Pose Herrera Ruiz por uno de mis profesores en el externado, que precisamente fue quien me enganchó en la compañía. Estuve aquí 5 años. Ya habías tenido una experiencia previa un poco más corta en otras firmas. En Cementos Argos trabajé como practicante en Medellín, en el área legal, y trabajé un par de meses en una firma también de aquí de Bogotá. Duré muy poco en realidad, no me conecté mucho. Que nos conocimos coincidentemente en una transición pequeña. Exactamente, me acuerdo perfecto de esa. Se llama Nieto y Chalela, no me acuerdo no sé si sigue existiendo. Entonces, pues estuve ahí un par de meses, luego me enganché aquí en Pose Herrera Ruiz. Tuve de verdad el placer de trabajar acá 5 años, una parte de mi tiempo aquí en Bogotá, otra parte en Medellín. Cuando la oficina tomó la decisión de hacer la apertura en Medellín, acompañé ese proyecto y luego me fui a hacer el MBA al exterior. Que de hecho ahí hay un primer hito particular, y es que pues cuando somos abogados, lo natural después de una especialización en un área puntual es te vas a hacer un LLM. Y esa era una decisión para mí compleja. Y yo no estaba tan convencido. Hubo algo particular que me llamó mucho la atención cuando yo estuve en Medellín, y es que me tocaba hacer un trabajo un poquito más comercial de apertura de la firma buscando clientes. Y en esa proyección comercial me empecé a encarretar mucho con los negocios de mis clientes. Y eso es raro. Entonces ya no era un trabajo de sentarme a redactar un concepto, una estructura, una definición muy técnica, sino, venga, yo entiendo su negocio, a ver yo cómo lo puedo ayudar como abogado, tributarista o representante de la firma, en fin. Y me enganché tanto con el negocio de mis clientes
que tomé la decisión de abrir un poco más el espectro profesional mío, después de tener 2 especializaciones en impuestos, a decir, bueno, me voy a hacer un MBA sin tener ni idea de nada. Pues no tenía ni idea de qué era marketing, no tenía ni idea de qué era finanzas, etc. Y ahí me fui a hacer este MBA al exterior, estuve allá, y al regresar, lo que sí me di cuenta era que quería seguir pues abriendo un poco mi mente hacia los negocios. Me gustó mucho esa adrenalina de esa toma de decisiones de negocios. Tuve la oportunidad entonces de ingresar a Alpina, una compañía súper querida por los colombianos. ¿En ese momento al equipo legal o al equipo comercial ya? Lo primero que yo hice en Alpina fue gerente legal. Entonces yo llegué como gerente legal, que era, de alguna manera, yo lo sentía como un paso intermedio, pero por lo menos ya estaba dentro del sector real, ya no estaba en una firma de abogados, que eso ya era digamos, una desconexión importante para mí, pero como gerente legal. Y ahí rápidamente me tocó hacer un par de transacciones muy bonitas, unas negociaciones grandes, y nuevamente como que la parte del negocio me acogió. Y muy rápidamente los líderes de la compañía vieron unas características en mí diferentes a las de un abogado tradicional, por decirlo de alguna manera, técnico y ya. Y dijeron, venga, esta persona tiene unas habilidades de negociación, de relacionamiento, etcétera, y me mueven a gerente de nuevos negocios, que básicamente es adquisiciones, es M&A. Y ahí ustedes no se alcanzan a imaginar las bases tan grandes que yo ya tenía de haber trabajado 5 años en Pose. Era claramente un asset valiosísimo de que un contrato de acciones no sea ajeno, de que una negociación de accionistas, de pagos, etcétera. Todas estas cosas fueron súper valiosas para mí. Entonces ahí fui creciendo, pasé luego a otras áreas de la compañía y por fin empecé aquí actualmente como gerente, como vicepresidente comercial. Y digamos que era un poco el plan, llegar del MBA y mi empresa. ¿Cómo fue ese? Esa es una súper buena pregunta. A ver, la mayoría de las oportunidades laborales que tuve cuando llegué del MBA eran de firmas de abogados, claramente. Y tenía las puertas abiertas aquí. La verdad es que siempre pues, quiero mucho a las personas de la firma y me han tratado muy bien en ese sentido, entonces tenía esas oportunidades, pero yo sí quería alejarme un poco precisamente para poner ese conocimiento que había adquirido en el MBA y ponerlo en función de lo que me había llamado la atención del negocio de mis clientes. Entonces la decisión no era fácil, pero el camino, yo digo algo y de pronto esto suena muy paisa, lo que sea, pero ya había matado al tigre, no me podía asustar con el cuero. ¿Sí me entienden? Ya había tomado la decisión de como abogado no hacer un LLM, sino hacer un MBA. Ya a la hora de buscar trabajo no podía rajarme, no me podía echar para atrás. Entonces, esa fue como un poco la línea. Ese salto, entonces, ¿es una puerta que se toca o que te la tocan? Entonces, ese salto al lado comercial. Sí, eso es... Alpina tiene una particularidad y es la cultura de desarrollo profesional de las personas. Y es donde la aptitud del conocimiento suma, pero la actitud y la forma multiplica. Y tú perfectamente puedes pasar a roles donde no tienes un conocimiento técnico. Y eso es un paradigma que probablemente tengamos muchos. A mí me costó muchísimo. Y más claramente viniendo, digamos, de ser abogado, donde somos como los médicos, de alguna manera, tú no te dejas sacar una muela por un ortopedista, pero tampoco te dejas operar por un ortopedista algo en la cabeza, etcétera. Lo mismo pasaba. Entonces, en Alpina, de alguna manera, de acuerdo con las actitudes de las personas y con las formas de ser, con un poco el desarrollo mucho más personal, pues se buscan oportunidades. Entonces te digo, llevo 9 años en el grupo y he pasado por casi 5 o 6 cargos. Entonces, es un sistema de desarrollo continuo muy acelerado, donde pasas, yo estuve en áreas legal, financiera, mercadeo, comercial y la gerencia general de una de las unidades de negocio. Es decir, he tenido más de 5 jefes de distintas áreas, absolutamente transversales. Diferentes. Total. Ahí aprovecho y me surge una inquietud,
porque precisamente uno cuando empieza el mundo real, a trabajar en el mundo real, uno dice, bueno, pues es que todo el mundo sabe más que yo, todo el mundo tiene más experiencia que yo, uno evidentemente pues hay que también vamos a hablar de eso de escalar la montaña, pero digamos, ¿cómo hace uno para enfrentarse a un escenario donde uno dice, o sea, no tengo ni idea, puedo tener la actitud, pero no tengo ni idea de cómo se compra una compañía o no tengo ni idea de cómo vender el yogurt? O sea, uno, ¿cómo se sitúa en ese escenario profesional que le llama la atención a uno, pero pues el reto es mayúsculo? Es una súper pregunta, Isabela. La verdad es que yo tampoco sabía. Arranquemos por ahí. Es decir, uno no me las voy a dar aquí de que yo ya sabía cómo manejar una situación de esas. No. Y antes de haber sabido cómo se manejaba, fue lo que descubrí. Y lo que descubrí es que la vulnerabilidad era mi herramienta. Y esto no fue que yo lo hubiese descubierto por inteligente ni nada por el estilo, sino porque muchas veces yo siento que los fracasos nos llevan a las soluciones y le tenemos mucho miedo al fracaso real, y al fracaso hay que abrazarlo, hay que insistir, hay que seguir adelante. Entonces, al principio probablemente yo cuando fui gerente legal, pues tenía por qué saber y tenía, digamos, voz y voto con autoridad y con fuerza. Cuando paso a M&A, cuando paso a adquisiciones dentro de Alpina, pues yo era un abogado que había participado en due diligence, en temas de negociaciones, sin ser yo quien negociara ni nada por el estilo. Y la verdad es que inicialmente uno llega creyendo que sabe. Pues por algo me pusieron acá. Y ese por algo que me pusieron acá es que yo no estaba entendiendo por qué me habían puesto allá. Porque no me pusieron porque sabía. Y empiezas a darte cuenta que lo que antes te funcionaba ya no. Y con la fórmula que antes hubieses podido tener algún tipo de éxito o de logro, ya no te funcionaba. Y rápidamente, y con el apoyo claramente del liderazgo de mis jefes, de las personas que están conmigo, pues empiezas a cambiar y empiezas a ajustar y decir, venga, esto no es gestionar o liderar personas por presión. Por presión me refiero a esto para allá. No, nada que ver. Esto es un tema de empatía y esto es un tema de ser capaz de sentarte en una mesa y decir, oigan, yo voy a liderar este proyecto, pero si les digo, yo esto no sé. Y que eso no cause pánico y digan, cambien a este personaje que no sabe. ¿Saben? Y es raro, es diferente y es distinto, pero se requiere vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad arranca desde adentro. La vulnerabilidad no es decirlo, es sentirlo. Es realmente ser consciente de que estás asumiendo un reto donde técnicamente no eres la persona más capacitada para liderarlo, pero que tienes las características, o por lo menos que alguien cree y confía en que tú las tengas y las vas desarrollando. Entonces, aprendí a liderar desde la vulnerabilidad. Y eso para mí, la verdad, hoy te digo, soy un convencido de que sigo aprendiendo y me sigo sentando. Hoy soy el vicepresidente comercial de Alpina. Y es un cargo supremamente bonito, con una responsabilidad gigantesca. Y de mi mesa, de mi equipo directivo, soy el que menos sé. Yo no he vendido nunca un Bonjour. Entonces, la forma de liderar mía no puede ser, vengan, yo les digo cómo vender Bonjour. Yo tengo que ser consciente de eso y partir de esa vulnerabilidad mía a decirles, bueno, vengan, enséñenme a vender y vengan, yo los acompaño porque mi silla está para ayudarlos a ustedes, no para que ustedes me ayuden a mí. Entonces, ¿yo cómo los ayudo? Desde mi desconocimiento. Y esa es un poquito una respuesta muy larga a una pregunta muy buena. Como diríamos, wow. Y si empezamos a hablar de vulnerabilidad, pues metámonos a la montaña. Espectacular. Porque ¿cómo es la vulnerabilidad de la montaña? Pues, solo para contexto, entonces, mi hobby es subir montañas. Subir montañas, entre más altas, claramente mejor. No solo altas, porque no solamente se mide por altura, sino por dificultad. Pero entonces, hace muchos años arranqué a subir montañas y encontré en la montaña una profesora impresionante de vida y que la pongo en práctica en lo personal y en lo profesional. La montaña nos sobrepasa por mucho. Cuando estás en la montaña, Andrés, eres diminuto, no eres nada. Si la montaña quiere, tú podrías, pero si la montaña quiere, te mueres. Entonces, la vulnerabilidad que te enseña la montaña es toda, porque no depende de ti.
Y probablemente tú estés preparado, capacitado, entrenado para poder lograr una cumbre o algo por el estilo, pero si la montaña no quiso, porque el clima no fue, porque cualquier cosa, pues no se puede. Entonces es muy bonito también para aprender a reconocer más el éxito del proceso y no del resultado, porque muchas veces no depende de ti. Vamos a llegar al Pico Colón, ¿no? En la Sierra Nevada de Santa Marta es el techo de Colombia, es el pico más alto, y ese fue, ¿en qué año, Ale? El Pico Colón lo hicimos en el año 2023. 2023. Pero esa carrera empieza antes, que ya nos estás diciendo. Sí. Entonces, ¿cuántos caminos, cuántas cimas antes y cuántas caídas también? Pues muchas. Yo me enganché con la montaña precisamente en el MBA. Una de mis profesoras de liderazgo es Edurne Pasaban. Es la primera mujer en el mundo en haber subido las 14 montañas de 8.000 metros sin oxígeno. Es una mujer salida de todo contexto. Y ella me contagió. Y cuando llegué a Colombia, la primera montaña que hice fue el Nevado del Tolima. Un amigo la había hecho en algún momento, montó unas fotos en sus redes sociales y yo le dije, oiga, yo quiero hacer esto. Invíteme. Andrés, me fui con la mochila con la que voy a la oficina. Literalmente, con las botas con las que sales tú a una montaña aquí, nada que ver, cero, preparado físicamente, pero técnicamente nada. Y cuando uno prueba la nieve, eso es adictivo, es la verdad, eso es adictivo. Me gusta mucho como persona llevar mi cuerpo y mi mente a los límites. Soy una persona muy apasionada y me esfuerzo muchísimo por obtener las cosas que quiero. Y entonces, claro, llevar la montaña me dio eso. Hay algo que yo repito siempre que puedo porque creo que es un mensaje que a la gente le puede llegar, y es que la montaña me enseñó que no hay mejor comida que la que se come con hambre y que no hay mejor cama que en la que se duerme con sueño y cansado. Y es verdad. Yo las mejores noches de mi vida, te lo juro, he descansado mucho más en una carpa a 5.000 metros con frío y cansado que en mi cama acostándome a las 8 de la noche. Entonces, es ese tipo de cosas que aprendes a valorar, que van mucho más allá, que tienen un sentido, una trascendencia mayor. A mí eso me mueve mucho. En la montaña, yo no soy montañista, pero digamos que uno ve un pico y uno dice, no, pues la meta es llegar pues allá y pues ver el paisaje y lo hice y en tanto tiempo y bueno, digamos que el reto que uno tenga personal, pero ¿cómo es ese andar, no? O sea, pues uno, el cuestionamiento de, pues pueden ser no sé cuántos días andando y pues no son 4 días de que uno tiene que estar sufriendo, ¿no? O sea, porque pues la idea es disfrutarse todo el camino, pero eso lo traslado al mundo profesional también y al mundo pues real. ¿Cómo uno hace para disfrutarse el camino sin estar tan preocupado por la meta? Porque uno quizás, hay un poema de Cavafis que dice, se llama Ítaca, y es como que cuando llegues a Ítaca no tendrá nada que darte, porque lo que te dejó fue el recorrido, pero ¿cómo hace uno en el recorrido mismo para sobrepasar las dificultades? Pues mira, hay varias cosas y te puedo contar un par de anécdotas para que te lleves ciertas ideas. Y es que yo primero, digamos, la montaña no la empecé a hacer simplemente pues por colgarme aquí una banderita de llegué a tal montaña o algo por el estilo, sino porque el reto físico me gustaba. Las actividades al aire libre me gustan, salir, la montaña, la naturaleza, soy un apasionado por eso. Entonces, claramente eso hizo que el recorrido para mí fuera muy agradable, porque me disfrutaba mucho, ay, qué bonito la vista, sí, claro, un frailejón, lo que sea, wow, un páramo es espectacular. Pero claramente te vas encontrando 1000 cosas en la medida en que vas caminando que te empiezan a llevar a retos y a sensaciones que tú ya casi que empiezas a decir, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Yo por qué me levanté hoy y me vine para acá? Que yo debería estar en mi cama. El propósito. Claro, exacto. Y caes en cuenta. Entonces, hay una historia muy bonita, y es que la primera cumbre que hice precisamente en el Nevado del Tolima, llegué a la cima de la montaña
absolutamente enloquecido, feliz, me sentía fuerte, me sentía el rey del mundo literalmente a 5.300 metros. Aún con las boticas. Aún con las boticas de toda la vida y con la mochila donde cargaba el computador. Y llegué allá y empecé a gritar, lo logramos, hicimos cumbre. Y el guía en ese momento me para y me dice, usted no ha hecho nada, usted no ha hecho cumbre. Usted está en la cima de la montaña. Eso no quiere decir que haya hecho cumbre. Y yo, pero ¿cómo así? ¿La cima y la cumbre no es lo mismo o qué? Me dijo, no, es que la cumbre la hace cuando usted llegue a su casa y le dé un beso a su esposa. Es que se nos olvida muchas veces que la mitad del camino no es el final. Realmente cuando estás a 5.300 metros te toca bajar, te toca devolverte. Tienes que volver a tu casa. El 60-70% de los accidentes de montaña son bajando. Las personas ya están cansadas. Cuando bajas estás expuesto a la montaña. Es mucho más complejo. Subir probablemente cualquiera. Baje. Vivo. Esa es otra conversación. Entonces, para mí fue un aprendizaje grandísimo y desde el punto de vista profesional lo llevo ahí. Porque muchas veces estamos en una carrera profesional muy bonita, construyendo con mucho esfuerzo, etc. Y yo creo que, pues, personas como yo soy un millennial tardío de alguna manera, pero somos muy ansiosos con el crecimiento. Y en muchas oportunidades son conversaciones que uno tiene permanentemente con los socios de la firma, etc. Y uno es, venga, yo quiero crecer, yo quiero más. Uno no alcanza a dimensionar las cosas y uno muchas veces trata de apresurar las cosas porque crees que entonces si lograste algo ya llegaste a la cumbre y no, estás a medio camino. Y yo creo que ese es un mensaje bonito para la gente que arranca las carreras profesionales, ¿sabes? Yo creo que la ansiedad muchas veces nos gana la partida muy rápido. En ese esfuerzo, si uno dijera la cima está ser vicepresidente comercial de una compañía, uno habría de hecho, perdiste 5 años como abogado, todas especializaciones, trasnochos. Entonces, ¿qué es toda esa retroalimentación que uno ve o que has visto tú? No, yo creo que, a ver, y créeme que fue algo con lo que mucho tiempo me cuestioné a lo largo de mi vida. Yo me pregunté, ¿será que si yo hubiese querido en mi vida algo, digamos, no voy a decir comercial porque tampoco lo busqué, pero algo de negocio? Yo sí debía estudiar Derecho, yo sí debía estar en una carrera, en una firma de abogados como esta, etc. Llega un momento en el que tú ya tienes que dejar de preguntarte el por qué, sino el para qué. El por qué nunca te va a entregar una respuesta. Y probablemente lo que hayas vivido es lo que te ha puesto donde estás. Entonces, yo hoy en día paso la página muy rápido por ahí, porque efectivamente hoy no me doy golpes de pecho ni nada por el estilo. Al revés, las bases jurídicas y más que jurídicas, incluso el criterio que una experiencia profesional en una firma de abogados como esta te puede llegar a generar, no tiene precio, Andrés, no tiene precio. Y yo siempre voy a tener un hándicap asociado a mi experiencia como abogado en una firma como estas versus una persona de negocio 100%. Entonces, así lo veo yo hoy en día, pero muchas veces sí me lo cuestioné, muchas. Y claro, las comparaciones todas son odiosas, pero lastimosamente todos nos comparamos en algún momento de nuestras vidas. Y uno dice, ¿será que es que yo voté esta? Y entonces mis compañeros, ¿será que están aquí o allá? No, nada que ver. Cuando como que das por dado lo que tu pasado, lo aceptas tal y como es y decides mirar solamente para adelante, te quitas un peso encima espectacular y sigues tu camino. Muy bien. Se para conectar con lo que preguntaba Isa y ese para qué, entonces, ¿para qué el Pico Colón? Yo lo que pasa, esa es una súper buena pregunta. Para seguir descubriendo. Sí, pero no, para mí es para seguir descubriéndome. Yo tengo una característica y es que todas las montañas que hago las ofrezco. Y esto, yo soy una persona que le meto mucha emocionalidad a mi montaña. No es un tema deportivo exclusivamente, no es un tema físico exclusivamente, sino muy mental y muy de agradecer, muy de realmente poner una intención, bien sea en alguien de mi familia, en mí, mis hijas, mi esposa, etc. Entonces, cuando voy a hacer un reto de estos que me lleva tan al límite, trato realmente de ofrecerlo y trato de ponerle un propósito. Y es que mi mente acompañe eso que yo quiero. Para darte respuesta,
el Pico Colón se lo ofrecí a una pareja de amigos que quiero muchísimo, mi mejor amigo, que habían perdido a su hijo en el 7º mes de embarazo. Y para mí fue durísimo esa situación porque yo, gracias a Dios, no he tenido que pasar por ella. Mis 2 hijas nacieron de alguna manera, yo no he tenido pérdidas con mi esposa. Y me compenetré tanto con esa historia que dije, le voy a ofrecer esto a Maxi. Y Maxi era el hijo que murió. Entonces, ese era el para qué de esa montaña. Ya había nacido Alicia. Ya había nacido Alicia. Entonces también es un riesgo escalar la montaña. Sí, la niña chiquita. Sin duda. De hecho, hay una historia bonita y es que yo me enteré que estaba embarazada de Alicia en la cima del Nevado del Huila. Mi esposa tuvo un detalle conmigo, es que me mandó una cajita cerrada y me dijo, cuando llegues a la cima del Huila, ábrela. Entonces, pues yo subí mi cajita y llegué allá, éramos 8 hombres fuertes allá en la cima del Nevado del Huila. Me dio por abrir la cajita y una notica que decía, hola papá. Oh, no muero. Qué belleza. Éramos 8 hombres llorando, un minuto después, era espectacular. Entonces, de alguna manera, Andrés, como para responderte, yo sí sé que hay riesgos. Tengo la gran ventaja de que mi esposa me acompaña en este viaje, digamos, me soporta absolutamente en este viaje. Ella es incluso la que me lo incentiva. Yo creo que porque ya me está viendo demasiado loco, ahí, váyase para la montaña. Pero tengo esa, y cuando calculo los riesgos, sin duda alguna, claro que pienso en ese tipo de cosas, pero creo que el mayor riesgo para mis hijas es tener un papá infeliz. ¿Sí? Y yo no voy a lidiar con un papá infeliz, y yo soy feliz haciendo eso. Y aprendo tantas cosas que quiero transmitirles a mis hijas cuando llegue la oportunidad, viene el amor a la naturaleza, vienen las enseñanzas o los aprendizajes que uno pueda llegar a tener, que eso a mí es un motor de vida, es gasolina. La gente a veces dice, no, es que me fui a desconectar y me fui para la playa o me fui para... No, yo no me desconecto, al revés, yo me conecto. Para mí es todo lo contrario, yo voy a una montaña a conectarme a ella, a no tener celular, a no tener que responder WhatsApp, a nada, dice, a no mirar un correo electrónico. Entonces, ¿pero cómo? Sí, yo me llevo un librito. Es decir, de verdad desconectarse el 100%. Ese es un poquito el para qué. ¿Qué rol juega el miedo ahí? Porque estábamos hablando de riesgos. Tú que ya eres papá, pues un riesgo, no sé, lo que tenga la montaña o la vida, uno piensa en los hijos, pero veo que el miedo es antes ese motor también, que claro, lo cuida a uno, no tiene cierta aversión al riesgo y el miedo lo protege a uno de muchas cosas, pero al mismo tiempo, ¿cómo hacer del miedo una herramienta para decir lo que decías? O sea, no quiero ser un papá infeliz, no quiero por el contrario. Total. Pues sí, efectivamente alguien decía, hay que tenerle miedo al miedo. Y yo creo que eso ya es para gente demasiado sofisticada. Yo todavía le tengo miedo. Es decir, el miedo efectivamente es una herramienta. El miedo nos hace sentir vivos. Yo creo que y miedo en cualquier cosa, bien miedo porque puedes estar en peligro de muerte en una montaña, lo que sea, que gracias a Dios pues no he tenido muchas oportunidades de estar así, pero claramente hay miedos, hay situaciones extremas, pero también el miedo al fracaso, el miedo a no cumplir las expectativas que puedan llegar a tener otras personas, y el miedo lo que no podemos dejar es que nos paralice, y el miedo lo que tiene que sacar es nuestra capacidad de sobrevivencia. De sobrevivir, de sobrellevar las cosas, de ir un paso adelante de lo que va a pasar. El miedo nos protege, sin duda alguna. Entonces, no estamos acostumbrados a sentirlo. Pero yo creo que está subvalorado el impacto del miedo. El miedo no es malo necesariamente, hay que saber manejarlo para que no te paralice y hay que ponerlo en función de, bueno, me dio miedo esto, ¿qué vas a hacer? Te permite andar. Claro. Ya tuve una vez una situación compleja en una montaña con un gran amigo, Alex, una persona de Medellín también. Estábamos subiendo una montaña, íbamos encordados él y yo. Él iba adelante, yo iba atrás. Y a él, cuando ya tienes nieve, usas crampones en las botas. Son crampones, unos chuzos que te pegan al hielo. Y a él se le desamarró la bota.
y se le soltó la bota del pie y se empezó a alisar. Se empezó a venir encima de mí, él venía bajando y empezó a gritarme, Alejo, Alejo, Alejo. No estaba siendo capaz de con los piolets controlarse. Y gracias a Dios, te digo, claro, son milésimas, son instantes, pero reaccionamos tanto él como yo bien, muy rápidamente, con mucho miedo, pero no nos quedamos quietos. Y gracias a Dios lo alcancé a coger contra la montaña. Mejor dicho, estás bien, no perdimos la bota, porque perder la bota a esa altura hubiese probablemente implicado una amputación por frío, etc. Y no nos pasó nada diferente a eso, que son situaciones que uno no quiere, pero que el miedo te juega esa reacción. Es eso, es un poquito acostumbrarse a eso. ¿Regresaron? ¿O siguieron? Seguimos. ¿Y cumbres no alcanzadas? Esa es buenísima. El Chimborazo en Ecuador, una montaña de 6.200 metros. Hice una excursión, una expedición al Ecuador a subir 3 montañas. Teníamos como propósito subir el Ininiza Norte, que son 5.600 metros, el Cotopaxi, que son 5.800 y tantos metros, y el Chimborazo, 6.200 metros. Logramos hacer los 2 primeros, el Ininiza lo hice y el Cotopaxi lo hice. Bajé muy agotado físicamente el Cotopaxi. Nos dirigimos al Chimborazo, llegamos al campamento base a 5.000 metros. Esa noche me acuerdo que tuve algo que no me gustó, y es que yo soy católico y fui a rezar esa noche y me persigné y empecé a rezar un Padre Nuestro y no me acordaba del Padre Nuestro. Y yo dije, hay algo que no está bien. Aquí, ¿cómo dice un Padre Nuestro? Y no fui capaz. Y le pregunté a mi guía, Cris, ayúdame a rezar. Porque literalmente sabía que algo estaba pasando y efectivamente estaba teniendo un mal de altura, no lo había notado, pero claramente las decisiones que estaba tomando no estaban siendo las adecuadas, la información no me estaba llegando de la forma adecuada y tomé la decisión de no subir. Y te digo, ese sí es un reto duro, porque uno se cree muy, muy fuerte subiendo la montaña, pero no subiendo una montaña puede generar el mismo efecto, el contrario. Entonces, la inseguridad y el ego te pegan durísimo, durísimo. Y el ego de decir yo no fui capaz. Y entonces, yo decía, ¿hasta dónde presiono o no esta decisión? ¿Hasta dónde realmente está bien decir sí o está bien decir no? Y claramente llegué a una conclusión fácil, y es: la montaña siempre va a estar ahí. Entonces habrán otras oportunidades de volver aquí y subir la montaña. En ese momento yo no estaba dispuesto a hacerlo. ¿Tus compañeros subieron? Sí. Algunos de ellos subieron, otros no subieron, pero lo lograron, hicieron cumbre sin ningún problema. Hubo otra oportunidad en el Nevado del Cocuy. También me fui enfermo. Realmente me fui con una gripa brutal. La semana previa estuve nebulizándome, estuve con 1.000 tratamientos, logré subir hasta 5.100 metros, dormí allá, y cuando nos teníamos que levantar en la medianoche, las montañas, las cimas se hacen arrancando a caminar de noche, 11 de la noche, 12 de la noche, dependiendo de la montaña. Cuando nos levantamos para esto, estaba absolutamente congestionado, no había dormido nada, y dije, venga, no está bien. Además, porque el montañismo tiene una particularidad, y la vida profesional también, es que tú nunca vas solo, por lo general. Y tú tienes que pensar tanto en ti como en los otros. Y probablemente si yo hubiese ido a una montaña de esas, hubiese hecho que alguien más no logre si tú no lo logras. O que a alguien le pase algo, porque tú no estabas en tu 100. Y entonces ahí cambia un poquito la percepción. Ya no estás pensando solamente en ti, estás pensando en lo que nosotros llamamos una cordada. Son personas que están poniendo en tus manos su vida al amarrarse a una cuerda a ti, literalmente. Pasa en la vida profesional todos los días. ¿Con cuántas personas estás subiendo esa cuerda en la carrera profesional? ¿Y con quién? Hoy en día tengo el gustazo de liderar un equipo de más de 1.500 personas en Colombia. Son personas increíbles, la verdad, Andrés. Son personas increíbles. Yo creo que
más allá de sus conocimientos técnicos, de sus habilidades, etcétera, a mí me gusta trabajar con personas, con seres humanos, con de carne y hueso, nadie que se crea más de lo que no es, con personas que sean capaces de poner sus vulnerabilidades encima de una mesa y sentirse felices con eso. Y de hecho hay una característica que las digo aquí, y es que yo siempre he dicho que hay cargos que nos permiten ser más vulnerables que otros. Y eso es un reto, por ejemplo, para los abogados. Porque uno no quiere un abogado vulnerable. Es decir, uno no contrataría a un abogado que diga, no, yo no sé de esto. Es decir, probablemente eso no pase, igual que un médico. Pero también te puedo decir, esa cumbre, yo me quedo aquí. Claro. Así es, ese es el punto. Entonces, sí, yo creo que ese es el punto. Para mí el trabajo en equipo es realmente lo más valioso. Uno solo no lo logra. Y el equipo profesional y el equipo personal, ¿no? Es decir, en la casa, el apoyo de tus papás, de tu pareja, de tus hijas, de todo tu ambiente. Yo creo que eso es fundamental para uno poder, digamos, lograr cumplir sueños. No, yo estoy encantada escuchando, porque me parece, digamos, muy valioso lo que mencionabas hace un momento de cómo el abogado tiene de alguna u otra forma cierta rigidez, digamos que no vamos a calificarla de buena o mala, creo que tiene, digamos, un valor muy importante, pero cómo mostrarnos vulnerables y humildes ante los retos, y ante los mismos retos del liderazgo, en el sentido de hasta aquí me quedo, fue una decisión de montaña por mi salud, aquí avanzo, aquí necesito levantar la mano y pedir ayuda, que se resume un poco en el trabajo en equipo y que los abogados realmente trabajamos todo el día en equipo. Total. Por más de que uno esté escribiendo, el otro está en audiencia, el otro está hablando, o en el entorno que uno se mueva, pues mira, hay otros. Isabela, hay dos cosas que yo creo que son muy importantes y que yo las veo cuando pues yo las vi en su momento cuando trabajé en Pose Herrera Ruiz. Y es, uno, la sensatez y que el ego no te deje ganar la partida. Cuando, yo me acuerdo perfectamente, cuando uno no sabía algo como abogado, uno lo que hacía es llamar a un colega. Oiga, Andrés, yo no sé cómo hacer esta vaina, venga, ayúdeme. Y eso pasa, y eso está súper bien. Y la sensatez es saber hasta dónde eres capaz de llegar en ciertos momentos, bien en una recomendación, en una asesoría, en un proceso, en una negociación, etc. Y eso yo sí lo veo en abogados. Y es más, hay algo que yo le digo a mi equipo y es que yo me preocupo cuando no los veo muy ocupados. Entonces, cuando yo los veo como muy tranquilos, ahí me preocupo. Y me pasa lo mismo un poco cuando he tenido la oportunidad de trabajar ya como externo, necesitando los servicios de una firma de abogados, de Pose, lo que sea. Lo he visto al revés, y es cuando un abogado a mí me está demostrando que está siguiendo el caso, que está enfrente, que está teniendo la sensibilidad, y que cuando definitivamente hay algo que no está seguro, me dice, no estoy seguro, prefiero validarlo, déjame esto, la tranquilidad mía es toda. Porque yo no estoy esperando que sea un ChatGPT, yo estoy esperando es que sea una persona inteligente que me asesore y que me lleve a donde me tiene que llevar, ¿sabes? Entonces esa sensatez y que el ego no le gane la partida me parecen fundamentales. Alejo, a mí es que vi el video de la cumbre de Pico Colón, entonces ese me conmovió profundamente. Hablemos de esa noche antes de la cumbre. Es una locura. Vamos de tiempo atrás y hay muchas historias de cumbre, hay unas de éxito, muchas de fracaso. Sí. Pero cómo se ve una noche antes de una cumbre que será muy alta para unos, para mí sin duda es altísima, para otros de pronto es algo normal. Sí. ¿Cómo lo viste? Pues ve, Andrés, hacer la Sierra Nevada de Santa Marta es un reto grande, por lo menos para mí. De acuerdo a cada quien verá y de pronto habrá alguno que diga, no, eso es facilísimo, para mí fue muy duro. Se requieren, para llegar a la base de la montaña, se requieren 6 días de caminata. Sales de Santa Marta a 0 metros, dale. No, ¿cuándo encuentras nieve? ¿En qué momento? Sí. Sales de Santa Marta a 0 metros, llegas en carro a 2000 metros y de 2000 metros en adelante empiezas, haz de cuenta como a caminar en un paisaje de montañas, porque pasas montañas y subes y bajas y subes y bajas montañas y montañas y montañas.
es difícil de describir, pero es que uno no llega a la montaña. Uno tiene que caminar muchas montañas para llegar a ella. Entonces, 6 días de caminata. La nieve está a 5.200 metros, probablemente a 5.100 metros. La noche previa dormimos en un sitio espectacular, en un cañón de piedras. Tuvimos unos visitantes divinos. Nos sobrevolaron cóndor de los Andes toda la tarde. Yo no sabía si nos querían comer o si querían, pero nos sobrevolaron toda la tarde y nos dejaron ver lo más hermoso de ese animal. Es un momento de mucha reflexión. Es un momento donde no hay éxtasis. Hay mucha tranquilidad. Hay cero éxtasis, hay cero emoción arriba. 1, estás cansado, pero 2, estás reflexivo. Estás en introspección. Estás preparándote mentalmente para el reto que se te viene. Estás en el corazón del mundo. Estás en el corazón del mundo, Shundúa. Exacto. Así le llaman los indios, los indígenas aruacos a la Sierra Nevada, al corazón del mundo. Entonces estás en un momento de reflexión, de introspección. Te acuestas muy temprano. Te acuestas a las 6 de la tarde. 7 de la noche. Pero antes la noche, ¿sabías dónde ibas a llegar a dormir? ¿O cómo? No, nosotros subimos gracias a los indígenas arahuacos que los contratamos para que nos lideraran, digamos, la marcha y para que nos ayudaran a cargar cosas. Entonces ellos sabían la ruta. Entonces yo no tenía ni la más remota idea. Y pues es que el lugar es absolutamente inhóspito. Es decir, ahí no hay nada. No hay nada. Cuando uno lo ve en retrospectiva solamente piensa que el hospital más cercano está a 6 días caminando. Es decir, no hay nada, absolutamente nada. Entonces, estás literalmente, pones unas carpas en unas piedras, buscas agua en un riachuelo o de la nieve que descongelas, comes bien. Yo trato de comer bien dulce, me da mucha energía. Me ayuda algo de proteína, pero sin excederme para que mi metabolismo esté ligero. Y pasta. Eso es lo que como. Entonces, pues trato de conciliar el sueño. Dormir a esa altura no es fácil. La altura ya... De las 6 de la tarde De 6 de la tarde del día previo a cumbre. Exactamente. Entonces te acuestas ahí. Ya después de haber reflexionado, después de hacer una introspección, yo me pongo a leer probablemente y tratar de conciliar el sueño. Y te levantas a las 11 de la noche. 11 de la noche arrancas, te pones tu equipo, absolutamente oscuras. ¿Conciliaste el sueño ese? Sí, 3, 4 horas que puedas dormir. Es difícil, de verdad, no te voy a decir que es que, dormí profundo. No, es difícil, además porque tienes mucha ansiedad, mucha adrenalina de lo que se viene. Sales de la carpa a una temperatura brutalmente baja. Mi termo se había congelado dentro de la carpa, no tenía agua, por ejemplo. Ese día particularmente tú estás súper preparado para todo y arrancamos, nos unimos en las personas que vamos a hacer el intento de cumbre, nos unimos a hacer una oración, a pedir por nuestras familias, porque la montaña nos reciba de la mejor manera y que tomemos las decisiones de la mejor manera posible. Y arrancamos a caminar sin ver más allá de lo que tu linterna te puede dar la visibilidad, que es simplemente un farito que llevas aquí en el casco. Ese día particularmente estás súper preparado y mi linterna no funcionó. Entonces empiezas tú a llenarte como de, pero ¿por qué no funcionó? ¿Qué pasó? Y faltan 4 horas. No, pero te falta todo. Claro, y entonces empiezas como, ¿qué pasa? Y no, venga, yo tengo otra, no sé qué. Tú siempre tienes que ir con varios pares de varias cosas. En caso tal, hay cosas que son fundamentales. Por ejemplo, tú siempre viajas con 2 gafas y 2 guantes. Si pierdes unas gafas y estás en la nieve, puedes tener el riesgo de quedar ciego por el reflejo del sol en la nieve. Si llevas unos guantes y los pierdes, pues tienes el riesgo de perder una mano por un congelamiento. Entonces, son cosas que siempre van de a 2. Eso pasa. Entonces, arrancas a caminar y es impresionante, Andrés. Hay una cosa muy bonita y es que hay un tránsito. Hay un tránsito entre la montaña y la nieve. Y no pasa de la noche a la mañana.
es como si te metieras en un túnel que tú pierdes la mente, se te va, es una meditación absoluta, tú no te das cuenta que estás caminando, te lo aseguro, y de un momento a otro llegas a que te digan, ya llegamos a la nieve, estás agotado físicamente, la respiración es difícil. Un paso antes, ¿quién ve si hoy podemos subir? Porque, claro, el día, es que les tocó un día espectacular, despejado, sin una nube, pero pues eso no se sabe. Total. ¿Quién dice, vamos? Nosotros tenemos se llama Cristian, tenemos un guía de alta montaña certificado, que es la persona que lidera nuestras cordadas y lidera la expedición. Cuando yo te digo lidera, es que toma la última palabra, toma las decisiones y casi que pones tu vida en manos de él de alguna manera. Es una persona más joven que yo incluso, pero es una persona que tiene experiencia en haciendo eso, entonces él, de acuerdo con las características, la metodología, todo eso, va tomando ese tipo de decisiones. Así te interrumpí porque ya tocamos nieve, ya amaneció. Tocamos nieve, no ha amanecido. Y es que porque quiero que toquemos unos puntos ahí Alejo y es, antes hablabas, oye, yo iba a estar haciendo abogado, tal cosa, de pronto uno no tenía cuando terminaste ni cuando uno escoge la carrera ni siquiera sabe hacia No tiene ni idea. Pero ahí tiene que tener clara la ruta. La ruta. Entonces, efectivamente, cuando llegas a la nieve, pues es un momento, se respira, tratas de tomar aire, de tomar un segundo aire, de entender cómo va el equipo, de ver cómo van las personas. Y ahí pasan dos cosas. Uno, te pones los crampones. Dos, nos encordamos. Ahí ya cuando empezamos la marcha en nieve o en hielo, ya nos encordamos, ya hay una definición dependiendo de las características técnicas y estado físico de las personas, la definición de quién va adelante, quién va en el centro y quién va atrás en una cordada de estas. En este caso éramos 2 cordadas de 3 personas cada uno, íbamos 2 cordadas de 3. Esa decisión la toma el guía de quién va en dónde. Y arrancas a caminar en la nieve. Y arrancas a... Es más, Andrés, yo te diría, solo para dimensionar, el impacto de la altura es tanto que ponerte unos crampones te cuesta esfuerzo. Es decir, tú te cansas poniéndote unos crampones en unas botas. Y eso uno no lo puede como dimensionar. Como, ven, es amarrarse los zapatos. No es así. Te cuestas, te agitas, en fin. Y arrancas a caminar, a evadir obstáculos en el camino, que a todos nos pasan, tanto en lo profesional como en lo laboral. ¿Y cómo se entrena para la altura? Esa es una buena pregunta. Quienes vivimos en Bogotá o alrededores, la tenemos súper fácil porque hay páramos alrededor espectaculares y la mejor forma de entrenar es hacer montaña de altura. Caminar, subir, ganar mucha altura en las piernas. Entonces, entrenarte mucho ganando altura en las piernas, metiéndole muchos metros de desnivel. Para que te hagas una relación en esta montaña, en la Sierra Nevada de Santa Marta, la ganancia de altura vertical que nosotros hicimos a lo largo de los 12 días, 6 yendo y 6 viniendo, fue de 10 kilómetros. Es como si yo hubiera subido 10 kilómetros en línea recta vertical. Es bastante. Alejo, en esto que además se apasiona, alguna vez oí a los primeros colombianos que subieron al Everest y decían los 2 que hicieron cumbre, estoy hablando tal vez de 2003 o 2004, Sí. No éramos los físicamente mejor preparados del grupo, pero éramos los que más conciencia queríamos, pero que más pasión teníamos por llegar a la cumbre. ¿Aplica eso? Total, pero 100%. Y en la vida, ¿cómo lo ves? Absoluto. Entonces, ¿quién sube a la montaña? ¿Sube el cuerpo, la mente, el espíritu? ¿Quién sube a la montaña? No, ¿Quién pesa más? Yo te digo que la determinación en una persona logra romper obstáculos que no hay inteligencia humana que sea capaz. Te lo digo con franqueza. Es decir, tú puedes ser la persona más inteligente del mundo entero, pero si tu nivel de frustración es bajo, no lo vas a llegar. No vas a llegar. Si tu objetivo no está tan claro en la vida, cualquier excusa es una razón para no hacerlo. Y eso es precisamente muchas veces a lo que nos enfrentamos en el día a día cuando tenemos retos profesionales. Y es, ¿será o no será? Y venga, ¿qué tanto quiere usted esto? ¿Qué tan dispuesto está a renunciar a irse para su casa a ver Netflix? Y hablemos de eso, porque además la historia de la montaña hay que contarla hay que retratarla, sí, para que uno vea. Pasos en falso de montaña, pasos en falso de carrera profesional que haya sentido, de los cuales se haya desprendido. Pero todos, de hecho, pero todos.
Y te digo algo, de eso es de lo que uno más aprende. De los errores que uno comete, es de lo que más aprende. Yo creo que estamos supremamente mal acostumbrados a ver el fracaso como algo malo. Tenemos una concepción absolutamente errada, a mi manera de ver. El fracaso es simple y sencillamente la oportunidad de oro más grande que la vida te está dando para aprender algo de verdad. Estando aquí en la oficina, siendo abogado de José Herrera Ruiz, en alguna oportunidad en una licitación me equivoqué en un cero. No se me va a olvidar nunca, jamás. Estoy seguro que algún par de aquí tampoco, pero me equivoqué en un cero. Era una lista de números grande y se me fue un cero de más en una lista de precios. Y se mandó esa lista para esa licitación, una licitación grande, importante, etc. Y por culpa de ese cero no nos ganamos ese contrato. Andrés, yo me quería morir. De corazón, yo me quería morir. Yo, pues, iniciando mi carrera profesional, un par de años de experiencia, es decir, la sensación de fracaso no puede ser mayor. La inseguridad que te puede llegar a dar eso no puede ser mayor. Yo lloré en mis ojos, me acuerdo en un avión de cuando me enteré y regresé aquí, en fin. Tuve la gran oportunidad y la fortuna, de verdad. Juan Guillermo fue mi líder en esa época y me entendió, me reconoció, etcétera. Pero también me dijo, está en usted volvérsela a ganar. Y una lección de la montaña para superar el fracaso. Pucha, para mí la montaña, lo que pasa es que yo creo que no creer que somos capaces con todo. Y va ahí un poquito la conversación con este compañero Alex que les contaba hace un rato. En la misma montaña en la que tuvimos el tema del zapato. Luego subimos, todos estábamos súper bien, empezamos a bajar y él empezó a estar más lento que el resto. Más lento, más lento, más lento. Y llegó un momento en el que estaba tan lento, literalmente, que nos fuimos y nos separamos como equipo. Y eso fue un error grandísimo que cometimos, porque ya empezó a bajar la noche en un páramo, las temperaturas son de cero y claramente Alex estaba mal. Tuvimos que pedir ayuda, tuvieron que subir por él, acompañarlo. Ese día estaba teniendo un mal de altura, grave, serio, estaba ahogado, estaba tosiendo durísimo. Nos tocó contratar a un caballo para que lo bajara él y a nosotros nos tocó, el día mismo de haber hecho cumbre, llegar a un sitio a seguir bajando. Y tuvimos más de 24 horas de estar caminando a más de 4.000 metros. Era muy duro, muy duro. Y yo creo que parte del aprendizaje es que cuando tú estás haciendo una actividad en equipo, realmente es en equipo, no es unos con otros, es realmente la compenetración. Y para que hablemos de ese y cerremos con ese gran equipo de Alpina, sin duda es un símbolo de las empresas colombianas, y además su logo dice suficientemente de la tierra y la montaña. Entonces hay ahí una custodia de frío, hay el frío de la montaña. Entonces, ¿cuál es esa cumbre que estás viendo o que tenga Alpina en lo que nos puedas comentar, claro, que se pueda publicar? Pues mira, hoy en día Grupo Alpina es una holding que tiene alrededor de unas 10 compañías dentro de su portafolio. La mayoría aquí en Colombia, en Latinoamérica, en Ecuador y en Venezuela, y en presencia en Estados Unidos también. Yo pues literalmente tengo el privilegio hoy en día de ser el gerente general de Don Maíz, que es una de las compañías del Grupo Alpina, y liderar el equipo comercial de Alpina. Alpina está cumpliendo 80 años de existencia este año, precisamente estamos en plena celebración. Es una compañía que está en 8 de cada 10 hogares en Colombia y es la marca más querida por los colombianos. Confirmo. Confirmas. Literalmente es una responsabilidad grandísima para quienes tenemos de verdad esa oportunidad de estar al frente. Yo creo que para meterte una anécdota ahí que a mí me gusta contar, y es que alguien una vez me enseñó, yo le dije, venga, usted tiene un cargo muy importante, le dije a esa persona era una monjita,
Y ella me dijo, no, no es importante, es un cargo de mucha responsabilidad. Y yo creo que precisamente la importancia va sobre el ego, la responsabilidad sobre el compromiso. Entonces, yo creo que quienes estamos pues hoy en día al frente de la compañía sabemos del compromiso tan grande que tenemos, de la responsabilidad tan grande que tenemos de seguir nutriendo a los colombianos. El foco nuestro como Alpina hoy en día es pues nutrir un mundo más sostenible y darle así sabor a la vida de alguna forma. Eso es como lo que buscamos hacer con productos espectaculares para todas las edades y en todos los momentos de consumo. Esa es un poco Pues sin duda, Alejo, como el da el orgullo que a encontrar en un supermercado en los Estados Unidos una marca Alpina, uno quisiera llevar varios. Sí. También da muchísimo orgullo que tengamos este espacio, estas historias, estos retos, estos crecimientos. Nos conocemos hace varios años, pero haber escalado conjuntamente muy a la distancia, pero con algunas palabras, esa parte de las cumbres y las montañas que queríamos hablar. Isabela, mil gracias y Alejo, mil gracias por acompañarnos a este espacio y que sigamos subiendo montañas, cumbres, cimas y devolviéndonos también oportunamente de la montaña. Absolutamente. Mil gracias por la invitación, de verdad, Isabela, Andrés, feliz de estar aquí a acompañarlos y a que todos los sueños se hagan realidades para las personas, para los profesionales que están detrás. Gracias, miles. Mucho gusto. Excelente, mil gracias. Muchas gracias. Dale.